gloria a Dios, aleluya. Hoy el Señor comenzó a hablarme, gloria a Jesús, y me comenzó a decir, a tratar conmigo, con mi vida, gloria a Dios, aleluya. Y yo conocí, como dice en su palabra, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, porque solamente el Cristo de la gloria es el que liberta. Amén. Porque solamente el Cristo de la gloria es el que restaura. Amén. Porque solamente el Cristo de la gloria, oh, el que hace, gloria a Jesús. Hoy si el Señor, gloria a Dios, ha venido, ha salido acá afuera, oh, gloria a Jesús, Él ha venido a tocar aquellas vidas que no van a la iglesia. Oh, hoy, gloria a Jesús, la iglesia vino a ti, gloria a Dios, aleluya. Porque aunque tú no vas a la iglesia, yo sé que tú estás escuchando esta palabra donde quiera que tú estés, aleluya. Hoy el Señor ha venido hoy donde ti, donde ti yo sé que estas palabras están alcanzando, gloria a Jesús, aquella vida que el Señor tiene para salvación. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, porque hoy la iglesia ha salido, gloria a Dios, para que tu vida sea predicada. Oh, mi alma exalta al Rey de la gloria, aleluya. Oh, y esta puerta está abierta, gloria a Dios, aleluya. Pero pronto se va a cerrar, oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, pronto esa oportunidad, gloria a Dios, aleluya, de entrar al arca y de escapar de la ira venidera, oh, se va a cerrar, oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, porque estamos viviendo los tiempos de Noé juntamente con los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y si Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego y dejó el mal muerto como evidencia, o de lo que Él hizo, que el Señor no hará ahora, o que eso está por el mundo entero. Mi alma adora la gloria de Dios, aleluya. Oh, pero hay una escapatoria, gloria a Dios. Oh, hay, gloria a Jesús, una arca, y esa arca se llama Cristo. Oh, y el Señor dice, gloria a Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, porque Él es la puerta, gloria a Dios, aleluya. Y todos los que vinieron antes de Él eran ladrones y saltadores. Oh, gloria a Dios, aleluya. Amén. Oh, pero el Cristo de la gloria, Amén. aleluya. Oh, Él es el único por el cual tú puedes entrar y ser salvo. Solamente por Cristo Jesús. Mi alma adora a Dios, Amén. aleluya. Oh, y el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria. Oh, no hay ningún otro nombre dado a los hombres con el hombre pueda ser salvo, Amén. sino Jesucristo. Oh, no hay ningún otro en cual tú puedas llegar al Padre. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Oh, porque solamente por Cristo, gloria a Dios, nosotros podemos ir donde el Padre y decir, Abba, Padre. Oh, gloria a Dios, Amén. aleluya. Gloria a Dios. Hoy con esta palabra le digo, gloria a Dios, aleluya. Oh, no importa, gloria a Jesús, donde quiera que tú estés, gloria a Dios, aleluya. En la paz. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Que Jesús da, no es la paz que da el mundo, gloria a Dios, aleluya. Como dice en Juan 14:27, os dejo mi paz, os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Amén. Oh, gloria a Dios, aleluya. El mundo da, gloria a Jesús, un momento, gloria a Jesús. Un momento en alcohol, un momento en vicio, pero eso no es eterno, gloria a Dios, aleluya. Amén. Jesús sí da paz eterna. Jesús sí da. Gloria a Dios, aleluya. Oh, de Él, gloria a Jesús. Y cuando tú estás en Él, gloria a Jesús, tú tienes una paz, oh, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que tú puedes estar pasando un momento difícil, pero tú estás creyendo en un Cristo vivo. Oh, porque tú estás creyendo, gloria a Jesús. Oh, en un Cristo que vive, un Cristo que reina. Oh, porque Él dice en su palabra, gloria a Dios, aleluya, que en el mundo tendréis aflicción. Gloria a Dios. Pero confiad, porque yo os vencí al mundo, gloria a Dios, gloria, aleluya. gloria. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria, Queriendo oh, gloria. decir, gloria a Jesús, el Señor Oh, está gloria, diciendo, oh, gloria. oh, el impío tendrá aflicción, el cristiano no. O está diciendo, el cristiano no tendrá aflicción, el cristiano tiene aflicción y el impío no. No, en este mundo vamos a tener la aflicción, Amén, gloria a Dios, amén. aleluya. Pero si tenemos el que venció al mundo, Amén. nosotros venceremos, gloria a Amén. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo. Si ya tú no quieres ser, gloria a Dios, o como decimos, gloria a Dios, un desdichado, sino alguien bienaventurado, venga al Señor Jesucristo. Amén. Oh, porque el Señor dice, bienaventurados los que sufren y lloran, porque ellos tendrán, gloria a Jesús, descanso. Ellos tendrán, oh, gloria a Jesús, consolación. Mi alma adora a Dios, Amén. aleluya. Gloria a Dios. Oh, Él Oh, dice que es gloria una a Dios. bienaventuranza, gloria a Dios, Amén, aleluya. amén. Oh, en esta hora le quiero dejar saber, gloria a Amén, Jesús, gloria, que usted va a gloria, tener la gloria, aflicción, gloria a Dios, gloria, aleluya, gloria, como gloria, quiera. gloria. Pero si viene a Cristo Jesús, Santo. el Señor le va a quitar
esa carga. Oh, porque Él dice en su palabra: venid a mí los que estéis cargados, que yo os haré descansar. Oh, si tú estás buscando descanso, gloria a Dios, aleluya, solamente Cristo Jesús puede darte ese descanso. Oh, solamente Cristo Jesús es el único. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque cuando tú, gloria a Jesús, ya no puedas más, oh, tú puedes ir donde Él y decirle: ya, Cristo, ya yo no puedo más. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, porque el Señor lo único que quiere, gloria a Dios, y lo único que Él acepta es un corazón contrito y humillado. Oh, pero tú dirás: es que yo no tengo nada que ofrecerle, gloria a Dios, aleluya. Oh, es que Dios es tan bueno, gloria a Jesús, que lo único que Él quiere es un corazón contrito y humillado. Si tu corazón está roto, gloria a Dios, aleluya, está perfecto para Dios sanarlo. Si tu vida está desordenada, es perfecta para que Dios la ordene. Oh, si ya tú no puedes más, estás en el momento perfecto de tu vida para que tú vengas a Cristo y te rinda a Él. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, aquellos, gloria a Jesús, que ya están cansados, oh, gloria a Jesús, de seguir para adelante con sus propias fuerzas. Oh, aquí hay un Cristo, gloria a Jesús, oh, que dice que tú no estás solo. Oh, porque el Señor, gloria a Jesús, oh, es lo que viene para consolar, es lo que viene para amendar. Oh, porque Él es el buen pastor, y Él dice que, oh, que las ovejas de Él escuchan su voz, gloria a Dios, porque Él es un Dios bueno. Amén. Oh, porque Él es nuestro buen pastor, oh, gloria a Dios, aleluya. Sí, en el mundo hay desierto, pero déjame decirte, oh, que en el camino del Señor hay pastos verdes para ti, gloria a Dios. Amén. Hay aguas, gloria a Dios, aleluya. Amén. Oh, hay bendición. Amén. Oh, gloria a Jesús, en el camino de Dios, aleluya. Que si tú estás llorando, que si tú estás sufriendo, que si ya tú no aguantas, gloria a Dios, aleluya. Oh, el Señor te dice: oh, ven a mí. Oh, ven a mí porque te estoy esperando, te estoy llamando, gloria a Dios, aleluya. Oh, para que venga, gloria a Jesús, porque tengo una mesa preparada. Oh, en lo cual, gloria a Jesús, cuando seamos llamados para ir a la boda del Cordero, vamos a subirlo, gloria a Dios, aleluya. Oh, el Señor está llamando, gloria a Dios, en esta hora. Oh, y Él dice, gloria a Jesús, aleluya. Oh, ven. Ven y siéntate conmigo, yo sanaré contigo, gloria a Dios, aleluya. Oh, porque el Señor ya tiene una mesa preparada, gloria a Dios, para nosotros. Ya el Señor tiene todo preparado. Es lo que están esperando, oh, para los que han de venir, para que vengan. Es lo único que está esperando, gloria a Dios, es que tú, gloria a Jesús, entregue tu corazón a Él, gloria a Dios, aleluya. Que allí donde tú estés, que no te puedes parar, yo sé que tú estás escuchando esta palabra. Hoy el Señor te está haciendo este llamamiento, oh, para que tú le sirvas, oh, en espíritu y en verdad, gloria a Dios, aleluya. Oh, porque Él quiere que tú escapes, así mismo como el Señor quiso que esa generación escape de la ira venidera. Así mismo el Señor quiere que vosotros escapemos, oh, de lo que viene, gloria a Dios, aleluya. Oh, porque ya para este mundo no queda nada. Oh, lo único que queda es como está la violencia, gloria a Dios, aleluya. Oh, lo único que queda es la desolación. Pero si tú vienes a Cristo, gloria a Dios, oh, hay esperanza, oh, gloria a Jesús, de justicia. Hay esperanza de una tierra nueva, gloria a Dios, aleluya. Oh, hay esperanza, gloria a Jesús, oh, que tú vas, gloria a Jesús, aleluya, a estar con Rey de la Gloria, y que ya tú no conocerás más lágrimas. Oh, porque Él dice, oh, que Él sacará nuestras lágrimas, gloria a Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, allá en aquel lugar no va a haber más tormento. Oh, en aquel lugar no va a haber aflicción. Oh, en aquel lugar lo que va a haber es gozo eterno. Oh, corre a Cristo. Oh, porque queda poco tiempo, gloria a Dios, aleluya. Oh, sé, gloria a Jesús, que el diablo está haciendo estragos con tu vida. Oh, pero Él lo está haciendo porque sabe que le queda poco tiempo. Oh, pero corre a Cristo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, porque el Señor te ha de poner, oh, ropa nueva, gloria a Dios, oh, aleluya. Amén, oh, porque amén, el Señor amén. ha de poner, oh, gloria a Jesús, un sello en tu corazón, oh, que dirá propiedad de Cristo. Y lo que son propiedad del Cristo, el diablo ya no lo puede tocar. Amén. El diablo ya no puede afligir. Amén. Oh, Él no tiene
ni parte ni suelte con lo que son de Cristo. Aleluya. Oh, porque ya Él venció al mundo. Oh, Él venció, gloria a Jesús, a la potestad y al principado de este mundo. Es lo que quiere, gloria a Jesús, aleluya. Oh, es que tú abras tu corazón a Él, gloria a Jesús, porque el Señor está tocando tu corazón. Oh, el Señor está tocando tu corazón allá donde quiera que tú estés. Oh, tu amigo, amiga que me escucha. Oh, sí, ya es tiempo, gloria a Jesús. Oh, de dejar todo y de venir y de seguirlo a Él. Oh, gloria a Dios, aleluya. De seguir al Cristo vivo, al Cristo que murió por ti en la cruz de Calvario. Oh, al que pagó precio de sangre, porque Dios vino para lo vil y lo menospreciado del mundo, para avergonzar a los sabios. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya.